Doctores, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar un poquito sobre resinas compuestas. Este tema es bastante interesante y vamos a ver un poquito de abordajes conservadores que nosotros tenemos para realizar nuestros tratamientos. Ahora que vamos a tener que utilizar menos la turbina, tal vez estos procedimientos más conservadores sean más adecuados para resolver nuestros casos. Antes de comenzar esta parte, yo voy a presentar un caso clínico. Este caso clínico lo desarrollé en el año 2007. Es un caso bastante antiguo, por eso que yo quiero que entiendas que han pasado muchos años, han pasado ya 13 años, y obviamente mi abordaje ha cambiado, pero yo quiero explicarle lo que nosotros hacíamos en ese momento. Un paciente bruxómano, ¿no? Vamos a hacer la anamnesis. Yo lo desarrollé, este caso lo desarrollamos cuando yo estaba en la Universidad de San Marcos, estaba de profesor. Paciente bastante interesante, paciente con desgaste, lo manejamos de manera integral con los docentes del área de rehabilitación. Entonces acá tenemos la fotografía intraoral, tenemos brechas sedéntulas, unas restauraciones con amalgamas defectuosas, una corona, estas coronas metal con freste estético de acrílico, ¿no? Y desgaste marcado en la superficie de los dientes. Acá tenemos algo importante, tienes que recordar que en el año 2007, si bien es cierto ya existían los implantes, eran un poquito costosos para el paciente poder realizarse. Y entonces en esa época una alternativa era realizar la prótesis fija, estas prótesis parciales fijas, los puentes que nosotros le llamamos. Si bien es cierto se le ofrecía al paciente el procedimiento de implantes, la mayoría de pacientes por factores económicos decidían hacerse la prótesis parcial fija. Eso ya depende de ciertas alternativas que tú puedes plantear en la rehabilitación. Obviamente, en la actualidad, yo entiendo, todos entendemos, de que ofrecer un puente es desgastar los dientes de los costados, con el riesgo de sensibilidad, realizar una endodoncia, etc. Entonces es un poquito más arriesgado y obviamente el tratamiento de elección es un implante. Pero nosotros decidimos hacer puentes porque era lo que se hacía comúnmente en esa época, ¿no? Estamos hablando de ese momento. Muy bien, en este caso tenemos la foto oclusal inferior, donde también tiene dos brechas sedéntulas, y en este caso, como te venía explicando, en la parte antero superior también se decide hacer prótesis parcial fija. Recuerda el momento en donde nosotros estamos realizando la atención de esta paciente, año 2007. Fotografía anterior, fotografía de frente, ¿no? Ahí vemos el desgaste marcado de las piezas dentarias. eh, la línea está casi casi coincidente, algunas cositas importantes que resaltar acá, ¿no? Muy bien, tenemos acá la radiografía panorámica, ¿no? Vemos ahí una tercera molar retenida, una tercera molar superior erupcionada, se ve el desgaste, aparentemente buen soporte óseo, una premolar con un perno metálico y una corona metálica también, ¿no? Aparentemente no hay problemas, pero igual la vamos a retirar y a cambiar, ¿no? Pero aparentemente las condiciones están favorables para el tratamiento. Tenemos las radiografías periapicales, ¿no? Vamos a ir ahí verificando. No hay mayores novedades, todo está bastante aceptable para iniciar el procedimiento. Se realiza un encerado diagnóstico y sobre este encerado diagnóstico fabricamos férulas de acetato con la finalidad de poder realizar el provisional una vez realizadas las preparaciones, ¿no? En el maxilar superior, que tenemos ya tres brechas edéntulas, decidimos hacer, para mejorar toda la estética del sector anterior superior, coronas en los dientes de los costados. Ese es un enfoque un poco más agresivo que nosotros teníamos en ese momento. Se le colocó a la paciente una férula medio relajante rígida, ¿no? Estas férulas de acrílico, de termocurado, ¿no? Para relajar la neuromusculatura y llevar una posición ideal en donde se realizará la rehabilitación. Se hace un alargamiento de corona clínico, mira ahí estamos haciendo el alargamiento de corona,
¿sí? Se retira el collarín porque justamente queremos ganar más retención para nuestras coronas metalocerámicas. En este caso se decidió trabajar con coronas metalocerámicas y se coloca un injerto mixto epitelial con conjuntivo sacado del paladar para aumentar el reborde residual a nivel de la pieza 2,2, ¿no? Como no vamos a colocar un implante, queremos generar la apariencia de un reborde más grueso allí en esa zona. Es de 2 semanas después, ¿no? 2 semanas después de la cirugía, está cicatrizando bastante bien, ya tenemos una mejor altura de muñón, ¿no? Está bastante bien. Luego de ya cicatrizado, se toman las impresiones, en este caso utilizamos copas de Ripoll y arrastramos con alginato para mandarlo al laboratorio para que fabriquen las estructuras de metal. Acá se confeccionan los modelos de trabajo, ¿no? Ahí están todos los modelos confeccionados, modelo superior, modelo inferior, y sobre estos modelos se fabricarán las estructuras de metal para las prótesis fijas. Aquí están los metales, nosotros estamos apreciando allí, ¿no? La elaboración de los metales, bastante bien, se lleva a boca, se prueba en la boca, ¿no? La adaptación de los metales y se verifica el espacio con un registro con un acrílico, en este caso Duralay rojo. Se hace la prueba de bizcocho, se hacen las correcciones respectivas, los ajustes necesarios, el control de la oclusión y se devuelve al laboratorio para el glaseado respectivo. Están las prótesis fijas terminadas, es el sector superior, sector inferior, ¿no? Bastante bonitas las restauraciones, bastante bien elaboradas, a una altura coronal de cúspide corta, ¿no? Una paciente un poquito mayor. Se realiza la cementación provisional, en este caso nosotros cementábamos con cementos provisionales para ver cómo iba funcionando, porque recuerda que prácticamente todos los dientes son vitales, ¿sí? Se cementa provisionalmente, tanto la parte superior como la parte inferior, y se protege con una férula, en este caso una férula de acetato, ¿no? Para evitar, justamente para verificar y controlar la función a lo largo del tiempo, ¿no? Se controla al año, ¿no? Aparentemente todo estaba bastante bien, la paciente estaba bastante conforme con el tratamiento efectuado. Pero, pero, en el tema, es un tema que es un tema muy importante, ¿no? En el tema de cómo tú te sientes cuando realizas un procedimiento, yo no me sentía muy conforme. Yo entendía en ese momento que tal vez para eh, tal vez para un problema de desgaste, tal vez la solución no sea desgastar más las estructuras dentarias, tal vez hay que buscar otro camino. Entonces, en el tema de la satisfacción personal, yo no estaba conforme con lo que había aprendido. Yo estaba formado de una manera, yo creía que eso era lo correcto, pero en ese momento, pero no sé, yo sentía que algo me faltaba. Entonces comencé a buscar personas que pensaran como yo y de esa manera tratar de ver tal vez otra alternativa más conservadora para poder realizar mis procedimientos rehabilitadores. Entonces, así yo buscando, encuentro a la profesora Francesca Bailati, que sin duda es una profesora que tú tienes que leer, que tú tienes que investigar, y ella tiene un enfoque diferente de lo que es la rehabilitación oral. Ella es rehabilitadora oral formada en Estados Unidos, pero ella le da un enfoque, o sea, en lo que ella habla es que ella mezcla la rehabilitación oral con la dentística restauradora, con la operatoria, con la estética, y lo fusiona. Y a partir de allí crea una idea que ella le llama Three-Step Technique o técnica de 3 pasos para realizar una rehabilitación integral. Y la idea es no desgastar, más bien ella habla de una odontología aditiva en vez de sustractiva. Y eso es ideal que tú consideres porque de esa manera estarías preservando más
la estructura dentaria sana. Entonces estarías hablando realmente de una odontología de mínima intervención. Eso es muy importante que tú consideres. La mayoría de nosotros estamos formados para generar espacio porque lo más importante para nosotros es nuestra restauración, que nuestra restauración no se rompa. Pero para nosotros ganar ese grosor, pues desgastamos demasiado el diente. Entonces, al final de cuentas, estamos rompiendo el dientecito. Y lo más importante para nosotros no es nuestra restauración. Lo más importante para nosotros es nuestro diente. ¿Por qué? Porque si se me rompe la restauración y tengo diente, yo puedo volver a hacer la restauración. No voy a tener problemas. Pero si se me rompe el diente, ya no puedo restaurar. Entonces, eso es muy importante que tú consideres. Este tipo de procedimientos tal vez no son superiores a tu restauración tradicional. De eso no te estoy hablando. Te estoy hablando de la posibilidad de rehacer. ¿Por qué? Porque tú tienes que recordar que todo tratamiento que tú realices en boca tiene un tiempo de vida y tú tienes que tener la posibilidad de poder rehacerlo. Entre más desgastes, menos probabilidad de rehacer el tratamiento vas a tener. Eso es muy importante que recuerdes. Entonces, cuando yo veo procedimientos así, a veces me embarga la tristeza, ¿no? Son carillas hechas de circonia, en donde, bueno, la paciente muy joven, la paciente de 30 años de edad, viene a la consulta porque, bueno, siente que se están pigmentando los proximales, eh, siente también un poco de mal olor, ya se le despegó la carilla de la 1.3, pues le han hecho toda la boca con carillas. Entonces le dijeron que esto era lente de contacto, o sea, son carillas, las lentes de contacto son carillas que te hablan de grosores de menos de medio milímetro de grosor, 0.4, 0.3, son carillas muy delgaditas, pero eso no es ser conservador, o sea, si yo coloco una lente de contacto, dicho sea paso, yo no creo que este procedimiento sean lentes de contacto, pero bueno, si tú colocas una carilla muy delgada, no quiere decir que seas conservador, porque estás preparando toda la boca. Entonces, de odontología de mínima intervención, este procedimiento no tiene mucho. Más bien es muy agresivo y tú podrías haber buscado otras alternativas de tratamiento para una paciente de 30 años de edad. Eso es un punto de vista. Por ejemplo, acá hay una paciente muy joven, ¿no? Que acude al consultorio y me pregunta, ¿no? Doctor, quiero hacerme carillas cerámicas. La paciente tiene 21 años. Entonces yo considero en este caso que no es indicado hacer carillas cerámicas a una paciente tan joven. Y te explico por qué. Porque si yo hago una carilla cerámica, yo sé que una carilla cerámica va a durar una cantidad de años. Y si la paciente es muy joven, va a tener muchos cambios de esas carillas. Por consiguiente, cada cambio implicará mayor desgaste. Entonces, entonces, tal vez a los 50 años ya viene con sensibilidad, o ya tengo que hacer una endodoncia, o tal vez se fracturó, o tal vez pierde la pieza cuando llega a mi consultorio, al inicio no tenía nada. Tenía desgaste de los bordes, tenía una restauración de la 1.3 con resina un poquito translúcida que se logra ver allí, pero más que eso no tiene. Entonces yo tengo que partir por lo más sencillo, lo menos invasivo. Entonces, ¿qué decidimos hacer acá? Aclaramiento dental. Decidimos aclarar los dientes con geles de aclaramiento que supervisados por el profesional no realizarán o no ocasionarán ningún daño. Y para el tema de los bordes incisales, decidimos agregar resina sin desgastar. Cambiamos la resina de la 1.3 y agregamos en los bordes. Para mí, este ya era un procedimiento bastante aceptable. No quiero modificar la superficie de los dientes con carillas cerámicas porque si yo quiero mandar al laboratorio una carilla cerámica, tengo que hacer una preparación para garantizar el eje de inserción. Por consiguiente, esa preparación implicará desgaste dentario y yo no quiero desgastar una pieza dentaria que no tiene nada todavía. Entonces, deseo ser más conservador. Hasta allí, esta paciente yo la vi. O sea, esta paciente tenía 21 años. Hasta allí yo la pude ver. ¿Correcto?
Luego de 8 años, la paciente me la vuelvo a encontrar y me dice, doctor, por favor, necesito que me vuelva a evaluar. Y yo le digo, bueno, han pasado 8 años, no hemos hecho casi nada, solo grabamos un poquito de resina. Y bueno, ella viene al consultorio y me explica. ¿Qué pasó? Doctor, yo me fui donde otro odontólogo y me hicieron carillas de resina. Pero tengo varios problemas. Mira cómo está ahora, ¿no? 8 años después, ¿no? Eso es muy importante que tú recuerdes, ¿no? Claro, los dientes están más alineados, seguramente le han hecho su diseño de sonrisa, tal vez han cortado un poquito de encía, los han enderezado, pero la forma, el color, como que no es la más adecuada, ¿no? Y la paciente todavía es bastante joven, tiene 29 años. Así es como está ahora, ¿no? Así es como yo la dejé. ¿Cuál es lo más importante? Cuando yo la dejé hace 8 años, son sus dientes. Y acá, en la foto de abajo, ya hay desgaste dentario, ya hay pigmentación, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué se han pigmentado tanto los dientecitos? ¿No? ¿Por qué están tan pigmentados? Tienes que recordar algo importante y eso es que a muchos odontólogos utilizan. A veces para mejorar la manipulación de la resina, algunos odontólogos mojan el instrumento, la espátula o el pincel en adhesivo. Pero cuando el adhesivo se queda en la parte superficial de la resina, como la mayoría de adhesivos tienen o no tienen carga o tienen muy poca carga, muy poco relleno, se disuelven muy rápido. Por consiguiente, van a atrapar pigmentos y se van a teñir. Entonces, eso es un factor muy importante a considerar. No utilices adhesivo para mejorar la manipulación de tu material restaurador directo. Lo que tal vez podrías utilizar son materiales como los modeladores de resinas o en todo caso resinas fluidas. ¿Por qué? Porque la resina fluida tiene relleno, no se va a disolver como un adhesivo y la resina fluida tiene relleno y además también es hidrófuga. Por consiguiente, repele el agua. Entonces ya no se va a quedar pegada los restos de comida en la superficie y te va a beneficiar. Por consiguiente, deberías utilizarlo. A diferencia del adhesivo que casi no tiene relleno y es hidrófilo. Entonces son dos factores importantes a tomar en cuenta cuando tú hagas una restauración directa. Pero también tiene otro problema importante, ¿no? Que los interproximales están adheridos, están pegados. El odontólogo que realizó el procedimiento no pudo realizar bien el manejo de las partes proximales y se pegaron las restauraciones. La paciente no se puede pasar el hilo dental. Allí ya se complica un poquito porque yo necesito liberar el interproximal y retirar todo lo que está por debajo de la encía, lastimando la encía, lamentablemente. Hay unas sierritas que se llaman microcut que te sirven para cortar los interproximales cuando te pasa este tipo de situaciones. Pero luego tienes que acabarlo manualmente con una hoja de bisturí, tal vez una hoja de bisturí número 12, curva, para poder eliminar lo que se ha quedado, la placa bacteriana y los restos de resina o adhesivo que están por debajo de la encía. Entonces el tratamiento se vuelve un poquito más largo. ¿Sí? ¿Qué decimos hacer? Vamos a planificar un poquito más, porque ya están preparados los dientes, yo tengo que cambiar tal vez la forma y vamos a probar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Un encerado de diagnóstico, ¿no? Hago un encerado, alargando un poquito a los requerimientos de la paciente, le hago un mock-up, pruebo a ver cómo está quedando. Al paciente le gusta y decidimos trabajar ahí. Como les había explicado, tengo que liberar las partes proximales y retirar todo lo que está por debajo de la encía, retirar la resina, etcétera, ¿no? Eh, pero al retirar la resina o que se ha quedado, el adhesivo que se ha quedado por debajo de la encía, pues es casi imposible que no lastimes la encía. Por consiguiente, tienes que esperar a que sane para darle un adecuado punto de contacto y que no se vean estos espacios negros en las partes proximales. ¿Correcto? Entonces, mira, acá yo ya estoy ahí tratando de mejorar la forma de los dientecitos, pero hay un problema, ¿no? Si tú logras ver en la pieza 1-3, pues se ve más intenso el color. ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que cuando la paciente vino originalmente, el canino, la 1-3, lo tenía un poquito salido hacia vestibular. ¿Qué hicieron? Desgastaron, quitaron todo el esmalte. Entonces, al quitar todo el esmalte, obviamente se va a ver más saturado porque se va a exponer la dentina. Si yo quisiera
que este canino quede con el mismo color de los otros dientes, tendría que o vestibularizarlo un poquito más o desgastar más diente para poder colocar una capa de resina que se asemeje a los demás. Pero en este caso nosotros decidimos no desgastar más y dejarlo en el contorno porque a la paciente no le molestaba. Entonces esperamos, nos demoramos varias citas, pulimos, controlamos la forma, etcétera, que la paciente se pueda pasar el hilo. Y una vez terminado el procedimiento, decidimos tomar la foto definitiva, que es esta de acá. Quedaron bastante aceptables, bastante bien, pero tienes que recordar, ¿no? Mira, no se ha atendido una vez la paciente, se atendió dos veces, o sea, ya van desde los 21 años hasta los 29 que yo le volví a hacer el tratamiento, ella se hizo dos juegos de carillas, porque en la primera no quedó satisfecha, se hizo de nuevo y quedó peor. Y ahora a los 29 años es su tercer juego de carillas. Y eso es muy importante. Es muy importante que tú recuerdes, entre más joven empiece, más cambios vas a tener. Por consiguiente, yo prefiero evitar procedimientos muy invasivos cuando la paciente es muy joven y esperar. Y si tengo que intervenir, puedo utilizar materiales que no me generen desgasto, como son las resinas compuestas. Entonces, trato de desgastar menos, trato de agregar más. Eso es un factor que tú tienes que considerar. En el caso de la cerámica, no puedo hacer eso. En el caso de la cerámica, tengo que generar un eje de inserción para poder pegarlo. Y cuando yo lo quiera cambiar, tengo que retirar todo. Y para retirar todo el material, pues voy a desgastar más diente. Pues cada vez mi carilla de cerámica será más y más gruesa. ¿Sí? A diferencia de una resina que yo no necesito retirar todo, puedo agregar encima de la resina y la resina se va a pegar, no va a tener ningún inconveniente al respecto. Entonces tú tienes que saber indicar en qué momento o en qué circunstancia utilizar una cerámica, en qué circunstancia, en qué momento utilizar una resina compuesta. Muy bien, entonces partiendo por allí, vamos a hablar un poquito de las resinas compuestas de uso directo y una clasificación según el tamaño de partículas de relleno. Así tenemos resinas de macro relleno, que eran resinas diseñadas para el sector posterior. Tenemos resinas de micro relleno, que son resinas diseñadas para el sector anterior. Luego surgen las resinas híbridas, en donde se mezcla un tamaño de partícula grande y un tamaño de partícula pequeño. Y ya surgen los sistemas de restauración universal, que te sirven tanto para adelante como para atrás. Salen las resinas luego microhíbridas, las nanopartículas, las nanohíbridas, y también vamos a considerar una clasificación que se llama suprananopartículas. Estas resinas de acá son las resinas de Tokuyama. Todas las resinas de Tokuyama que se comercializan acá en el Perú tienen esta clasificación, suprananopartículas esféricas. Estas resinas no son como todas las demás resinas. Todas las demás resinas son híbridas, es decir, tienen una partícula grande y una pequeña. Las resinas de Tokuyama todas son homogéneas, todas tienen un mismo tamaño. Eso es muy importante que tú recuerdes, porque, porque esto le confiere propiedades especiales a esta resina. Además de que los rellenos son esféricos, ¿sí? Y tú sabes que los rellenos esféricos le dan propiedades ópticas muy importantes. Mira, vamos a ver acá otras resinitas de otras marcas. Por ejemplo, esta de acá. Esta es una resina microhíbrida donde tú puedes apreciar las partículas muy grandes del relleno del material. Esta foto yo la he tomado, yo la he elaborado, ¿sí? A un microscopio a 1000 aumentos con una cámara en la universidad. Y ahí vemos la partícula grande, ¿no? Pero como te has dado cuenta, la mayoría de resinas tienen partículas irregulares. ¿Y esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué ocasiona? Que ópticamente tú tienes que recordar, ¿no? Que hay un ángulo de incidencia y divide, ¿no? Luz que incide y luz reflejada, ¿no? Cuando la superficie es irregular, ¿no? El ángulo de incidencia, pues, el ángulo de reflexión, perdón, puede incidir en diferentes trayectorias, haciendo de que dependiendo de la posición de donde tú lo observes, del observador, se va a apreciar con algunas características u con otras. Te lo explico más sencillo.
Te debe haber pasado, ¿no? Que tu paciente esté echado y tú lo ves bien la restauración, pero cuando se para, ves la restauración gris. ¿Por qué pasa eso? Es por el ángulo de reflexión de la luz. En algunos momentos se va a ver bien y en otros momentos se va a ver mal. Y eso va a depender del relleno del material. Como ves, la mayoría de resinas, como por ejemplo esta de acá, tienen un ángulo de reflexión irregular, porque justamente sus rellenos son irregulares. Aunque, por ejemplo, en esta resina tienes un ángulo, perdón, tienes un relleno más fino, se podría decir, eh, también son rellenos irregulares. Tal vez hay algunos redonditos por ahí, pero la mayoría son irregulares. En cambio, las resinas de Tokuyama son diferentes. Mira, este es el relleno de las resinas de Tokuyama. Esta es Stellit Alpha, que es la versión más económica. Tienes la versión de gama media que se llama Palfic LX5 y la versión de gama alta se llama Stellit Omega. ¿Sí? Todas tienen el mismo relleno, rellenos esféricos de 200 nanómetros, pero por sobre todo homogéneos. ¿Por qué es importante? Porque es importante que tengan rellenos esféricos, porque cuando la luz incide, por más que cambie la posición, siempre va a tener el mismo ángulo de reflexión. Por consiguiente, siempre se van a ver bien. Es por eso que los rellenos esféricos son muy importantes. Además, que también los rellenos esféricos le dan ciertas propiedades al material bastante interesantes, como por ejemplo menor abrasión hacia el antagonista y menor desgaste. Eso es muy importante que tú recuerdes. Entonces, estas resinitas, como las de Tokuyama, como el Palfig LX5, tienen estos rellenos esféricos de un tamaño promedio de 200 nanómetros. Por eso se llama supra nano relleno, ¿correcto? Por ejemplo, en este caso, ¿no? En este caso de acá, paciente que viene con fractura de los incisivos centrales, ya le habían hecho resinas, ¿sí? Para reconstruir los dientecitos del sector antero superior, pero no habían quedado con muy buena forma. Pero habían cumplido su objetivo, tenían bastante tiempo en la boca del paciente, más o menos unos 8 años, entonces funcionaban bien, pero ella quería mejorar su forma, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros decidimos cambiar las restauraciones, pero no decidimos retirar todo, o sea, debemos agregar encima para no exponer, porque es una paciente bastante joven, tiene 21 años de edad. Decidimos utilizar acá una resina muy bonita de la empresa Tokuyama que se llama Stellit Omega. Esta es la línea premium de Tokuyama. Es una resina muy bonita, muy cara en realidad, pero también los requerimientos estéticos de esta paciente, de esta paciente implicaban utilizar este tipo de materiales. Entonces, sin duda, decidimos utilizarlo y los resultados fueron bastante aceptables. No desgastamos nada, simplemente agregamos, ¿no? Tienes que recordar la edad del paciente y bueno, en este caso, nuestro tratamiento fue lo más conservador posible, ¿correcto? Muy bien, entonces tenemos otro caso. Por ejemplo, en este caso estoy utilizando una resina que también me gusta mucho, que se llama Palfical X5. La paciente posortodoncia, bueno, no ha quedado muy bien, ¿no? En el lado derecho la encía quedó muy abajo, ¿sí? Y bueno, la paciente después de la ortodoncia estéticamente no está satisfecha. Entonces decidimos mejorar la estética de su sonrisa, ¿sí? Como hicimos cortando un poco la encía y haciendo unas carillitas de resina sin desgastar, mejorando así la forma y la estética de su sonrisa en general, ¿no? De esa manera podemos obtener resultados bastante satisfactorios. No hemos desgastado nada, ¿no? Esa es una ventaja que a mí me da poder aplicar las resinas de uso directo. Paraffin X5 es una resina que bastante bonita, bastante buena, que yo te aconsejaría que la utilices, que la pruebes. Sin duda, en este caso yo utilizo para la parte final un color que se llama WE, que significa White Enamel, es un esmalte blanco, le da un brillo bastante característico, ¿no? Le aumenta el valor a la restauración y se ven más claros los dientecitos, ¿no? Entonces, sin duda, es un material que tú tienes que probar. Muy bien, tenemos otro caso. Acá una paciente posortodoncia de 21 años también, que no usó la contención y los dientes migraron.
¿no? Entonces, mira, acá podemos ver mejor cómo los laterales están un poquito más salidos, fuera del contorno, ¿no? Entonces, en este caso, obviamente, la mejor alternativa tal vez podría haber sido la ortodoncia, o sea, volver a colocar brackets, corregir la posición, pero la paciente ya ha tenido mucho tiempo la ortodoncia y no quiere volver a colocarse la aparatología ortodóntica. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Acá puedo yo intentar solucionarlo con resinas. Pero doctor, si yo quiero solucionarlo con resinas, entonces desgastaré mucho los laterales, tengo riesgo de sensibilidad, etcétera, y estamos alterando la forma de los dientes. Pero claro, eso sería lo normal. Pero si yo parto del lateral como punto inicial para poder restaurar, allí ya no tendría que desgastar. Entonces, de esa manera, podría intentar solucionar el caso. En este caso, también decidimos utilizar Esterit Omega, ¿sí? Para poder mejorar el perímetro del arco de la paciente, ¿no? La forma del perímetro del arco. Entonces agregamos la resina, mejoramos la forma, emparejamos los dientes y de esa manera solucionamos el caso sin desgastar, todo aditivo, o sea, agregando sin la necesidad de desgastar los dientes porque es una paciente bastante joven también. Es un criterio que tú podrías considerar, ¿sí? Por ejemplo, acá, en este caso, estos gráficos son del doctor Mauricio Frandiani, es otra persona que tú también tienes que leer, que tienes que intentar revisar para poder mejorar tu performance clínica. Es importante que lo leas al doctor. Entonces él te dice lo siguiente, mira, ya no hagas coronas, haz una incrustación, un Bonley, ¿correcto? Pero ¿cuál es el problema? Bueno, si yo lo mando al técnico, el técnico me va a elaborar una incrustación de 1.5 a 2 milímetros de grosor, porque él lo utiliza lo aplica de otra manera, pero en el CAD-CAM, en el CAD-CAM yo puedo reducir los grosores de una restauración. ¿Por qué? Porque el bloque de CAD-CAM es una cerámica que se llama cerámica monolítica carente de burbujas. Por consiguiente, la fuerza o la solidez estructural de esa cerámica es mucho mayor a a las otras formas de elaborar una incrustación. ¿Correcto? Entonces yo, si mi cerámica es más dura, yo puedo reducir el grosor. ¿A cuánto puedo reducir el grosor de una incrustación hecha por CAD-CAM? Pues puedo hacerlo hasta de 0,8 milímetros. Eso es bastante considerable a lo que nosotros comúnmente realizábamos. Pero igual, si yo elaboro una incrustación de CAD-CAM de 0,8 milímetros y ya ha habido desgaste del esmalte, también tengo un riesgo de llegar a dentina. Pero ¿qué pasaría si yo incremento la dimensión vertical? Si yo incremento la dimensión vertical, por consiguiente, y yo elaboro una incrustación de CAD-CAM de 0,8 milímetros, el riesgo de llegar a dentina disminuye notablemente. Pero todo esto funcionará siempre y cuando el paciente haya perdido dimensión vertical. Y eso no es cierto. Hay estudios actuales que te aseguran que tú puedes incrementar la dimensión vertical hasta 2 milímetros, algunos dicen hasta 4 o 5 milímetros, sin alterar la función del paciente. Entonces, sin duda, tú podrías intentar incrementar la dimensión vertical para evitar desgastar y de esa manera mejorar la morfología de la pieza dentaria. Eso es lo que te propone el doctor Frandiani, eso es lo que también te propone la doctora Francesca Bailati y así muchos doctores con años de experiencia, esto no es nuevo, con años de experiencia y años de estudio, te lo plantean como una alternativa para que tú puedas resolver tus casos y trates de desgastar menos estructura dentaria, porque tienes que recordar algo importante. Antes, cuando nosotros estamos en la universidad, nos decían de que no debes llegar a la pulpa, ¿no? O sea, no trata de no exponer la pulpa. Eso siempre lo tienes que considerar. Pero hay ahora otro límite más importante. Un límite más importante es el límite amelodentinario. No lo sobrepases. ¿Sí? Eso sería lo ideal para tu tratamiento rehabilitador. Trata de desgastar menos, trata de dejar más esmalte. ¿Por qué? Porque sin duda te va a beneficiar, por ejemplo, en el momento de la cementación. Adhesión.
longeva sobre esmalte. Adhesión todavía discutible en el tiempo, todavía sigue siendo un problema en la dentina. Entonces, trata de preservar mayor cantidad de esmalte posible. Eso es un factor importante que tú tienes que considerar. Entonces, si yo hago una preparación convencional para una corona, por ejemplo, acá te dibujan el esquema, un desgaste de 1,5 a 2 milímetros, y si yo hago una cerámica de CAD-CAM, yo puedo reducir el grosor hasta 0,8 milímetros. Entonces, y si yo incremento la dimensión vertical, pues el riesgo de sensibilidad va a ser mucho menor. Pero acá hay un problema, ¿no? La mayoría de nosotros, como práctica general, todavía estamos reacios al cambio porque creemos de que la cerámica de CAD-CAM es mucho más cara que la cerámica que me hace mi técnico comúnmente. Entonces todavía acá en el Perú no hacemos tanto CAD-CAM. Si bien es cierto, hay muchos laboratorios que ya ofrecen el servicio y que si ustedes preguntan no es tan caro como ustedes creen porque prácticamente está el mismo costo de una restauración de cerámica que tu técnico te la hace normalmente, la mayoría de nosotros todavía no hemos incursionado o no hemos incursionado en los sistemas de CAD-CAM. Y, por ejemplo, si yo quiero hacer un incremento de versión vertical, tú me dices, doctor, pero si hago un incremento de versión vertical, entonces tengo que restaurar todos los dientecitos, entonces el procedimiento se incrementa mucho. Y si yo quiero hacer cerámica, pues el costo del tratamiento va a ser muy alto. Y tienes toda la razón, el costo del tratamiento va a ser muy alto. Pero Pero si yo puedo incrementar la dimensión vertical con otro material como las resinas compuestas, entonces eso podría ser un factor muy importante a considerar. Entonces todo parte por tu planificación. Todo debe de partir por tu planificación. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que encerar. No te estoy diciendo que tú lo enceres. Lo puedes mandar a encerar, pero si te gusta encerar, encéralo tú. Pero tienes que encerar, porque el encerado tiene que ser un elemento que te sirva para poder planificar tu rehabilitación. Inclusive hasta podrías utilizarlo para restaurar en base al encerado, pero te tiene que servir. ¿Qué pasaba en la universidad? La mayoría de nosotros hemos encerado o nos han mandado encerado para rehabilitar a nuestros pacientes, pero cuando hemos querido utilizar el encerado, ¿qué ha pasado? No nos ha servido. ¿Por qué? Porque nos quedaba muy alto, nos quedaba muy salido, nos quedaba inclinado el plano, porque no hemos tenido parámetros para encerar. ¿Qué decíamos? Le enviamos al técnico el modelo y el técnico enceraba como él quisiera. Por consiguiente, tal vez no sea la mejor manera. Pero si yo utilizo eh, planos, si yo utilizo eh, un articulador correctamente, si yo utilizo parámetros que me van a servir para que este encerado sea funcional, o sea, que me sirva en la boca del paciente, entonces el encerado va a ser muy importante, ¿correcto? Entonces, actualmente no puedes dejar de encerar. Tienes que encerar, tienes que mandar a encerar y darle los elementos al técnico para que el técnico pueda encerar correctamente. Por ejemplo, un diseño de sonrisa, un articulador correcto, los planos determinados, el bipupilar, el Campbell, etc. Y sobre este encerado, por ejemplo, en esta pieza con desgaste, yo mejoro la forma y puedo utilizarlo también para poder realizar mis preparaciones si quiero hacer una restauración indirecta también. Entonces me va a servir para múltiples cosas, para poder planificar, para poder verificar mi preparación si voy a hacer una preparación y también podría servirme para restaurar. Entonces el encerado cobra una vital importancia, pero tiene que ser un encerado correcto. Yo puedo utilizar llaves de silicona para poder guiarme en el procedimiento. Obtengo estas llaves de silicona con silicona, puede ser una silicona pesada, puede ser una silicona para llaves, como hay en el mercado, puedo utilizar. Y de esa manera puedo guiarme al momento de hacer mi preparación, por ejemplo. Entonces yo puedo medir con mi llave de silicona, trasladarlo a la boca del paciente y utilizar una sonda periodontal para poder medir la preparación que yo necesito. Entonces, en algunos casos no necesito preparar,
porque ya tengo el espacio. En otros mi preparación será mínima. Si yo incremento mi dimensión vertical, cada vez prepararé menos. Por lo siguiente, el riesgo de sensibilidad va a ser más bajo. ¿Qué sonda te aconsejo? En este caso yo estoy utilizando una sonda parental. Te aconsejo la sonda de la Universidad de Carolina del Norte, porque primero no tiene bolita en la punta y segundo todas las marcas son de 1 milímetro. Entonces esta sonda es ideal para poder yo controlar el desgaste que estoy realizando en la boca de mi paciente. Yo puedo fabricar una cubetilla, en este caso estoy utilizando un material que se llama shellac, que nosotros utilizamos para, por ejemplo, prótesis completa, para hacer cubetas, para hacer impresión. Y puedo utilizar una silicona transparente si yo quiero utilizar mi encerado para rehabilitar. O sea, yo quiero partir por el encerado. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos pasa? Cuando nosotros enviamos al laboratorio, el técnico nos va a cobrar y el técnico, nosotros tenemos que cementar ese procedimiento, ¿no? Yo tengo que cementar esa incrustación, esa restauración. Entonces ya el costo se incrementa de mi procedimiento. ¿Se va a incrementar en qué sentido? Se va a incrementar en el costo del laboratorio, en el costo del adhesivo que yo tengo que utilizar, el costo del cemento que yo tengo que utilizar para poder realizar la cementación. Pero si yo no quiero hacer eso, yo puedo utilizar el encerado que me sirva como una guía para yo poder restaurar. Es decir, yo quiero copiar el encerado con una silicona y trasladarlo a la boca del paciente. Pero si yo utilizo una silicona normal, las siliconas son opacas, no dejan pasar la luz. Entonces, en este caso, yo tengo que utilizar una silicona como el Bonavite Crystal Vision de la DMP, que me va a servir. ¿Por qué? Porque es traslúcido. Entonces, al ser traslúcido, puede pasar la luz. Eso es importante que tú recuerdes, que tú puedas intentar utilizar. Es una técnica muy interesante que podrías utilizar. Muy bien, entonces una vez obtenido esta llave de silicona transparente, yo puedo trasladar por inyección con una resina fluida o por prensado con una resina densa convencional calentada, puedo trasladar el encerado a la boca del paciente. Es una técnica muy interesante que actualmente ha cobrado mucha importancia. ¿Por qué? Porque ya prescinde del laboratorio, entonces hay un ahorro de tiempo, de material y de dinero por parte del odontólogo. Entonces podrías considerarla como una alternativa de tratamiento. Muy bien, entonces una vez obtenida la llave de silicona, nosotros probamos esta llave en el paciente, ¿no? En este caso tenemos un ejemplo, una maqueta para hacer la demostración. Para evitar que se nos pegue a los dientes de los costados, vamos a aislarlo con teflón, ¿no? De esa manera evitamos que se quede adherido en los proximales. Hacemos nuestro proceso adhesivo, en este caso estoy utilizando Palfic Bond de Tokuyama, y vamos a colocar nuestra resinita sobre la llave, ¿no? Esta receta obviamente ha sido, como le explicamos anteriormente, previamente hecha en el encerado. Presiono para tratar de que la resina se adapte a la estructura de la pieza dentaria y de esa manera yo puedo trasladar el encerado a la boca del paciente. Fotopolimerizo a través de la llave y obtengo el encerado trasladado a la boca. Los excesos de material, como están separados por el teflón, rápidamente yo los puedo retirar. Así que no habría ningún inconveniente al respecto. Entonces es una técnica muy rápida, muy sencilla que tú podrías intentar utilizar. Muy bien, ahora vamos a ver una técnica que le pertenece al doctor Edward McLaren. Este video, el que vamos a ver, está hecho por el doctor Johan Figueira, que es un doctor que también, o dos doctores que también debes de seguir de todas maneras. Esta técnica se llama prototipos estéticos funcionales adheridos. Vamos a ver cómo se desarrolla la técnica. En este caso está colocando óxido de aluminio, está microarenando la superficie del esmalte, así aumenta los valores de adhesión. Está colocando ácido fosfórico sobre esmalte, luego lo lava, lo seca, está colocando clorexina, la clorexina inhibe el efecto de las metaloproteinasas, ¿no? Y también limpia, tiene un efecto antibacterial, está colocando un desensibilizante sobre la dentina y luego va a colocar un adhesivo universal, ¿correcto? Lo va a airear y lo va a fotopolimerizar y en este caso va a utilizar una resina para provisionalización larga, ¿no? En este caso, como va a hacer un levantamiento de mordida, que va a durar mucho tiempo, pues
necesita devolver la dimensión vertical y probar su rehabilitación. En este caso lo va a provisionalizar de esa manera. Hace la llave de silicona transparente, ¿no? En el encerado que ha planificado y luego traslada el encerado a la boca del paciente. ¿Sí? Pero en este caso está haciendo la arcada completa. El mismo procedimiento lo está realizando en la parte inferior, ¿no? Utiliza esta llave de silicona transparente también y luego tiene un kit de fresas de la Brasler, el doctor Johan Figueira, para darle el acabado de las restauraciones, ajusta la oclusión y luego realiza el pulido, una técnica bastante interesante como personas en diferentes partes del mundo desarrollan técnicas bastante similares, ¿no? La idea es preservar la vitalidad de la pieza, preservar la estructura dentaria, ¿no? Un procedimiento que es bastante interesante y que tú deberías de probar. Sin duda deberías de probar. Doctores, a mí me gusta comenzar todas las exposiciones con estas fotos de acá, en donde yo comento los cursos que hemos llevado y agradezco la participación que todos han tenido conmigo en estos 15 años dedicados a la docencia superior. En este caso estoy terminando con esto. Y decirles a cada uno de ustedes que sin duda este tiempo ha sido un poquito complicado para todos, este tiempo ha sido complicado para todos y que poco a poco vamos a salir adelante con fe, siempre y con mucho optimismo. Y también para terminar, esta parte de acá, que es muy importante, el agradecimiento a todas las instituciones en las que yo he podido trabajar, siempre con mucho cariño y siempre con mucha humildad, ¿no? He estado en diferentes instituciones, en estos ya 15 años, como les menciono, sin duda les agradezco por haber estado acá y estar acá toda esta hora, prácticamente esta hora de clase que hemos tenido. Y también agradecer por sobre todo a mi familia y a la empresa Tokuyama que me ha dado la oportunidad de poder estar con ustedes, ¿no? Muchas gracias y en este momento pasamos a responder las preguntas que ustedes tendrían para realizar o realizar en este tema. Muchas gracias.